Muy buen día, licenciado Carlos David González López y compañeros presentes. Somos el equipo número 4, actualmente cursando la licenciatura en Derecho. El motivo de nuestra exposición es para exponer el tema número 4 de la materia Derecho Mercantil 1. Por nombre, los contratos mercantiles. A continuación, les expondremos los siguientes subtemas. 3.4, que tiene por nombre el préstamo mercantil. 3.5, el mandato mercantil. Y por último, 3.6, el depósito mercantil. Este equipo está conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, José Benito Cázares Salazar, Luis Manuel Pérez Becerra y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. Les dejo con mis compañeros, los cuales les expondrán los subtemas correspondientes. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es José Benito Cázares Salazar, pertenezco al equipo 4 y para continuar con la exposición voy a hablar del tema relacionado al préstamo mercantil. El préstamo mercantil es un contrato traslativo de dominio por el cual el prestador entrega al prestatario bienes fungibles con obligación de de restituir otro tanto de la misma especie y calidad. Mercantilidad: cuando se contrae con el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y se realiza dicho contrato ante comerciantes. Elementos personales: el prestador, prestamista o acreedor, quien se obliga a transferir la propiedad de dinero o de otras cosas fungibles, y el prestatario o deudor, quien las recibe con el concepto de destinarlas a actos de comercio con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, así como pactar los intereses pactados. Clases de préstamo: dinero, títulos o valores y en especie. Las características de es oneroso, real, bilateral, de trato sucesivo, formal, típico, principal y conmutativo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Les mando un cordial saludo a todos. Soy Natalie Pacheco Sánchez, integrante del equipo número 4. El tema en esta ocasión es el mandato mercantil. El mandato mercantil es un contrato bilateral, consensual, oneroso o gratuito destinado a la realización de actos de orden comercial. La persona que solicita se realice algún acto jurídico a su nombre se le conoce como mandante y aquella que lo realiza como mandatario. En virtud del mandato, el mandante confía el desempeño de un servicio o gestión de un negocio al mandatario, quien lo lleva a cabo de acuerdo a los intereses
e instrucciones del mandante. El contrato de mandato mercantil. El contrato de mandato comercial es un negocio jurídico destinado a la realización de uno o más actos de comercio por cuenta de otra persona. Los elementos de la esencia exigen que el acuerdo de voluntades recaiga en la ejecución de actos mercantiles de aquellos enunciados. Las partes del contrato. Está dada por el mandante, que es la persona que otorga el mandato, y el mandatario, quien se encarga de realizar los actos mercantiles. De ahí que el mandato pueda confeccionarse con o sin la representación del mandante. El objeto del contrato. Debe determinar los actos que debe realizar al mandatario. Sin embargo, se extienden a aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. Si el contrato no determina los actos que debe de realizar el mandatario, el mandato es general. En tanto, su objeto es la realización de todos aquellos actos mercantiles que comprendan el giro ordinario del negocio. Límites del mandato. Si el mandatario se excede de los límites del encargo, se obliga directamente, salvo que el mandante lo ratifique. Sin embargo, el mandatario podrá separarse de las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no pueda serle comunicada al mandante permita suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. Para no incurrir en excesos, el mandatario puede suspender la realización de los actos mercantiles mientras consulta a su mandante, salvo que la necesidad del negocio no permita demora alguna. Algunas interrogantes del mandato mercantil son las siguientes. ¿Cuáles son las obligaciones del mandato? Son ejecutar los actos encomendados tal cual fueron indicados e informar al mandante de los avances. Otro es rendir cuentas y entregar los pagos o documentos resultado de su encargo. Otra pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Debe anticipar los gastos de ejecución al mandatario. Debe proporcionar al mandatario todas herramientas necesarias para realizar lo encomendado. Gastos, documentos, transportes, etc. Y debe reembolsar los gastos efectuados por el mandatario. ¿Cómo hacer válido un contrato de mandato? La ley indica que puedes hacerlo ya sea mediante escritura pública o documento privado y debe de ir firmado por el otorgante y 2 testigos. Si es un contrato privado, puedes reforzarlo ratificando las firmas ante un notario público. ¿Qué pasa si soy mandatario y el mandante se rehúsa a pagarme por mis servicios? El mandatario tiene derecho a retener el obtenido del mandato hasta que el mandante le reembolse lo anticipado. Además, puede demandar una indemnización por los daños y perjuicios en caso de que haya tenido dificultades o pérdidas económicas ocasionadas por el cumplimiento del mandato. ¿Cómo se termina el mandato? Revocación, muerte del mandante o del mandatario, renuncia del mandatario y vencimiento del plazo o conclusión del negocio encomendado. Muchas gracias. Buenas tardes, soy María de los Ángeles López Correa del cuarto cuatrimestre del grupo 401 de la materia Derecho Mercantil y nos tocó hablar del depósito mercantil. El contrato de depósito. El depósito es un contrato por el cual una persona, el depositante, entrega a otra, el depositario, que se le obliga gratuitamente a guardarla y devolverla al primer requerimiento. Cuando el contrato de depósito es mercantil, 1. Que las cosas depositadas sean objetos del comercio. 2. Que se haga el depósito a consecuencia de una operación mercantil. El fundamento legal del contrato de depósito mercantil. El artículo
Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objetos de comercio o si se hace consecuencia de una operación mercantil. Características de un contrato bilateral: genera obligaciones y recíprocas para ambos contratantes. Oneroso: provechos y gravamenmente para ambas partes. Real: para su perfección se necesita la entrega de las cosas que constituye el objeto. Conmutativo: genera obligaciones y cargas iguales o recíprocas entre las partes. Principal: son aquellos que existen por sí mismo. Tacto sucesivo: es aquel en el que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. Elementos del contrato de depósito mercantil son personales, depositante y depositado. Reales: mercadería, dinero, joyas y el precio por el depósito. Formales: simples, de acuerdo verbal, corro de adhesión y por escrito. Obligación de un depositario. En el artículo dice: recibe la cosa de objeto de contrato, guarda y conserva la cosa depositada. Restituir la misma cosa depositada en el lugar, forma y tiempo convenido. Muchas gracias, sería todo y le doy el pase a mi siguiente compañero, que es Luis Manuel, para continuar con el mismo tema. Hola, buenas noches. Vamos a exponer dentro de la materia Derecho Mercantil el subtema 3.6, Depósito Mercantil. Esta materia la dirige el catedrático licenciado Carlos David González López y su exponente, su servidor Luis Manuel Pérez Becerra. Y la exposición es en cuanto a la obligación del depositante. Aquí vamos a mencionar los artículos 2517, 2532 y 2533 del Código Civil Federal. El depositante tendrá las obligaciones siguientes. 1. Pagar la retribución correspondiente por el depósito, las cuales se arreglará en términos del contrato, considerando los usos del lugar en que se constituya el depósito. 2. Otorgar la indemnización del depositario de los gastos que haya realizado en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él hubiera sufrido. En tanto, el depositario no podrá detener el bien, aun cuando el ser solicitado no haya recibido el importe de las expensas. Número 3. Entregar los depósitos cuantificados en precios cerrados y sellados para que los aumentos o las bajas que experimenten en valor se apliquen a cuenta del depositante. De no cumplir con esta obligación, el depositario no responderá de la compensación y los riesgos que sufran los bienes. Contrato de depósito mercantil. De acuerdo con el artículo 2516 del Código Civil Federal, mediante el contrato de depósito, el depositario se obliga hacia el depositante a recibir un bien, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarlo para restituirlo cuando lo pida el depositante. Clasificación del contrato mercantil. Aquí lo voy nada más a mencionar. Hay contratos unilaterales y bilaterales, contratos onerosos y gratuitos, contratos conmutativos y aleatorios, contratos reales y consensuales, contratos formales y consensuales, contratos principales y contratos de garantía o accesorio. Terminación del contrato de depósito. Causales de la terminación del contrato de depósito. Por vencimiento del término, cuando no se ha estipulado a tiempo, el depositario puede devolver el depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa. Por cumplimiento de la condición resolutoria, si así se hubiera convenido, cuando el depositario descubra o pruebe que es suya la cosa depositada y el depositante insista en sostener sus derechos, debe ocurrir al juez pidiéndole orden para retenerla o para depositarla jurídicamente.
por pérdida de la cosa depositada, también por confusión en las obligaciones del depositario y el depositante, y por renuncia de una de las partes. Bueno, es todo por el momento. Seguimos en